Bienvenidos a Conversatorio Bíblico. Mi nombre es Guido Martínez y en este video vamos a tratar un tema muy importante para todo el pueblo evangélico y aquellos que quieran conocer un poquito más acerca de las Escrituras. Por mi otro lado está el hermano Elías, quien se va a presentar y va a saludarles también. Hermano Mi Elías. nombre es Elías Loyola. Un saludo a todas las personas que están viendo este video y que revisarán este material con posterioridad. Esperamos que sea de bendición para todos lo que vamos a compartir. Estamos entusiastas, bendecidos de parte del Señor de poder compartir siempre lo que es la palabra del Señor. Así que muy agradecido, contento de poder tener esta instancia junto a Guido y ansioso de comenzar este proyecto de compartir materiales bíblicos. Hermano Elías, ¿de qué se va a tratar este primer video y esta serie en general? ¿Puedes darnos algún paneo general de lo que vamos a tratar en este video específicamente? Así es, cuando comenzamos este proyecto con Guido teníamos muchos temas, mucha información, diferentes, un abanico de posibilidades de comenzar a tratar, pero dentro de todo elegimos este tema que vamos a abordar hoy día, como lo es la soberanía de Dios y la predestinación, porque creo que es un tema muy preponderante y según lo que hemos conversado, creo que es un tema que es la columna vertebral de todo cristiano. Así que a medida que avancemos vamos a profundizar en la razón y el fundamento por qué elegimos este tema, que también es un tema que se presta para mucha polémica y bastante discusión, pero la idea es abordarlo de la manera honesta, transparente y esperando que sea de bendición y también para poder aclarar este tema y enseñarlo como corresponde. También yo creo, hermano Elías, que debiéramos aquí aclarar un poco la perspectiva por la cual nosotros vamos a guiarnos o cuál es nuestra intención de hacer estos videos más allá del debate, ¿cierto?, del arminianismo versus el calvinismo, que siempre se divide en aguas, divide mucho las aguas en la actualidad y ha sido un debate muy, muy antiguo. Entonces, nuestra primera intención no es esa, sino más bien dar una perspectiva general a cada una de estos pensamientos cristianos. Así es, sin duda se ha prestado este tema para mucha división y polémica en el mundo cristiano, pero como bien dice Guido, nuestra intención entre todos, más allá de querer defender o convencer, es simplemente, creo yo, que dentro de esta doctrina hay mucho desconocimiento del mundo cristiano. Y eso lo vemos bastante en distintos medios, redes sociales, donde se debaten estos temas. Y yo me he dado cuenta que muchos refutan, aceptan, rechazan por falta de conocimiento y de una comprensión verdadera de esta doctrina. Por eso la primera intención es poder presentarla, ojalá, lo más transparente posible, lo más verdaderamente posible, para que aquellos que la conocen o no la conozcan puedan, ¿no es cierto?, digerirla bien, conocerla bien, antes de dar una opinión, ¿no es cierto?, tanto de aceptación o de rechazo. Así que nuestra primera intención es poder presentar esta doctrina lo más fidedigna posible, según la gracia que Dios nos pueda dar. Así es, hermano Elías. Yo creo que nosotros como hermanos debemos buscar la unidad por sobre todas las cosas y más allá del debate teológico tenemos que considerar que estamos unidos en una columna vertebral, que es cierto, la creencia en Jesucristo y todos los puntos cardinales neurálgicos del Evangelio, más allá de una teología, una corriente teológica del calvinismo o del arminianismo. Estamos unidos en Jesucristo. Ese es nuestro sentir y eso esperamos transmitir por este video. Así es, sin duda. Así es que sin más preámbulo, sugiero, Guido, que comencemos entonces con la presentación y abordando este tema. Bien, como decía entonces, vamos a enmarcar este tema dentro de no sé si decirle tema, ¿no?, o doctrina, pero lo que es uno de los atributos de Dios, como lo es la soberanía de Dios y la predestinación, ¿ya? Esto quizás se enmarca dentro que es doctrinalmente hablando la soteriología, ¿ya?, la doctrina de la salvación del hombre. Así que el tema principal o general, como lo pusimos acá, es la soberanía de Dios y la predestinación. Comúnmente, ¿no es cierto?, después se hace una bajada o se aterriza y se conoce popularmente como doctrina de la gracia o teología reformada, ¿no es cierto?, o popularmente llamado simplemente calvinismo, ¿ya? Pero de todos modos quise hacer esa aclaración que el calvinismo en el fondo se desprende o se enmarca dentro de esta soberanía de Dios y la predestinación, que es el tema bíblico del cual queremos abordar. Ya no es que simplemente el calvinismo se inventó de la nada. Dentro de eso es donde se enmarca esta doctrina del calvinismo. Y para eso entonces vamos a ir avanzando
Y como bien decíamos ya brevemente, comentábamos recién con Guido acá algunas razones, motivos de por qué, ¿no es cierto?, elegimos comenzar con este tema. Dentro entonces de las razones o fundamentos de por qué, ¿no es cierto?, elegir este tema, como decía al principio, creo que por un lado hay un desconocimiento de esta doctrina y eh, hay un buen número de cristianos, creo yo, de que desconocen plenamente esta doctrina. Me incluyo yo hace un tiempo atrás, años atrás, a pesar de yo haber nacido toda mi vida, ¿no es cierto?, en un lugar cristiano, siendo conocedor del Evangelio, de las cosas cristianas, ¿no es cierto? Pero yo, en lo personal, desconocía esta doctrina hace unos 5 años atrás. Y también me he dado cuenta que muchos de mi entorno, igual gente cristiana, también la desconoce. Así que, considerando la importancia y el realce que tiene este tema, esta doctrina y su aplicación también, creo que por un lado también apuntamos a poder educar, ¿no es cierto?, e informar a mucha gente que desconoce esta doctrina, a poder también presentarla, porque creo que es preponderante en la vida, ¿no es cierto?, del cristiano. Por otro lado, también quizá hay personas que sí la conocen, que sí han escuchado de ella, han escuchado hablar de los conceptos, calvinismo, que el arminianismo, pero creo que hay una mala comprensión. Como comentaba al principio, me he dado cuenta en redes sociales que mucha gente la refuta inmediatamente y la rechaza porque no la comprende. ¿Y por qué? Porque los motivos que dan para refutarla, para rechazarla, denotan que hay un desconocimiento o una mala comprensión a veces de lo que esta doctrina, ¿no es cierto?, postula o sugiere. Hermano Por otro Elías, lado, sí, disculpe. sí. Sí, esta corriente teológica, este pensamiento cristiano teológico, ¿se puede definir como una doctrina per se? Sí, yo creo que sí, porque el alcance que tiene es bastante amplio y sobre todo lo que vamos también a mencionar más adelante, los siguientes puntos, aporta una comprensión, una visión, un tanto del mundo, una visión de Dios, del Evangelio, bastante preponderante. Así que también eso a la vez va como a enmarcar o va a inducir, va a dirigir un comportamiento, un estilo de vida. Va a ayudar a poder optar, ¿no es cierto?, a adoptar una cosmovisión general del Evangelio. Así que creo que esta Ok. es una doctrina bastante compleja y completa. Tenemos también otra razón que dice que logra una correcta comprensión de la gracia de Dios, el Evangelio y la obra de Cristo. Aquí quiero detenerme un momento para comentar brevemente de que efectivamente, sin sonar pretencioso o arrogante, pero creo humildemente de que cualquier cristiano, ¿no es cierto?, aunque haya nacido en el Evangelio, una iglesia cristiana, pero que no haya estudiado en profundidad lo que es la soteriología, la doctrina de la salvación del hombre, ¿no es cierto? Puntualmente acá lo que es el calvinismo, el arminianismo, nunca tendrá una comprensión completa, ¿no es cierto?, o cabal de lo que es la gracia de Dios, el Evangelio y la obra de Cristo. Yo sé también, como comentaba, yo nací en un hogar cristiano, pero no logré comprender, ¿no es cierto? Yo sé que nunca vamos a comprender cabalmente todo esto hasta que estemos en la gloria, pero había muchas cosas que yo creo que me estaba perdiendo, ¿no es cierto? Cuando conocí esta doctrina, cuando la estudié, a pesar de que siempre tenía yo conocimiento, me creía seguro de que entendía lo que era el Evangelio, pero creo que estudiar, profundizar en esta doctrina aporta una comprensión muy buena, muy útil, muy necesaria para poder comprender lo que es la gracia de Dios, el Evangelio y la obra de Jesucristo. Y a la vez también ligado a lo que decía al principio, que la doctrina se enmarca dentro de la soberanía de Dios, ¿no es cierto? Y la predestinación, a comprenderla en profundidad, también sin duda esta doctrina otorga una confianza y un descanso pleno en el control soberano de Dios. Es por eso que muchas veces se critica, ¿no es cierto?, a hermanos calvinistas que son o indiferentes, se ven a veces, o arrogantes, orgullosos, frente a lo que pasa en el mundo, pero esa arrogancia a veces, que puede ser que en algunos casos sea real, lo cual tampoco CD, corresponde, eso, más que nada, en mi caso, responde a esta confianza, a este descanso, a esta paz y seguridad, ¿no es una cierto?, certidumbre. eso que otorga el creer que todo está controlado por Dios, que nada escapa a su control. De hecho, hermano, quería complementar esa idea con lo que tú Mm, decías que habías crecido también en un hogar o un nicho cristiano, ¿cierto? Rodeado de gente cristiana, familiares, abuelo, papá, hermanos, etcétera. Bueno, lo mismo también conmigo, ¿cierto? Yo me crié, yo me formé, ¿cierto? Dentro de la iglesia y también estaba rodeado de ese, digámoslo así, un miedo, ¿cierto? Que genera el saber que tu salvación está en manos de ti, ¿cierto? Una salvación tan grande, ¿cierto? Y eran ideas que no me cerraban, muchas veces no me cerraban, porque yo decía, ¿cómo una salvación tan grande podría estar en manos de un ser finito y falible como yo? Entonces, muchas de esas ideas no tenían respuesta, y es por eso que de a poco, ¿cierto? Yo, la verdad que, como usted sabe, hermano Elías, yo no me declaro ni me
clasifico como calvinista, pero sí me podría definir como ecléptico. ¿Qué es ecléptico? Una persona que está abierta a cualquier, no doctrina, sino abierta a escuchar y evaluar, ¿cierto? Y examinar corrientes teológicas que puedan dar de respuesta, ¿cierto? A ciertas interrogantes que uno como cristiano puede tener. Así es, y en estricto rigor, esa como actitud, como tú te defines, Guido, de ser como ecléptico, en estricto rigor, todos deberíamos como cristianos también tomar esa posición. Pues la misma palabra nos dice examinarlo todo, o sea, estar abierto, ¿no es cierto?, a escuchar todo, examinar todo, luego retener lo bueno. Entonces, muchas veces esa como burbuja en la que el mundo cristiano a veces cae, ¿no es cierto?, de encerrarse, que aquí nomás está la verdad, que en mi iglesia yo no comparto con esa otra, justamente ha llevado a encerrarse, ¿no es cierto?, en dogma y no poder avanzar. Así que en ese aspecto igual creo que una iglesia que no esté abierta a eso, al diálogo, o por lo menos a recibir ideas, a escudriñarla, ¿no es cierto?, está impedida, está impidiendo que la hermandad, ¿no es cierto?, la congregación crezca. Sin duda importante, como bien digo, examinarlo todo, retener lo bueno, ¿ya? Y eso que también Así es. pretendemos acá, poder compartir esto. Bien, y la última razón, ¿no es cierto?, fundamento, como decía acá, es una doctrina fundamental del cristianismo. Así es que a pesar de que en teoría todos van a compartir eso, pero en la práctica nos damos cuenta que no todos lo viven así. Así que dentro del fundamento de las razones, esas son más o menos grosso modo el por qué, ¿no es cierto?, vamos a comenzar o decidimos elegir este tema para poder comenzar, que sin duda, como bien decía Guido, es un tema de mucha envergadura, así que vamos a hacerlo de manera humilde, honesta y creyendo, ¿no es cierto?, aportar, aunque sea un granito de arena, en la comprensión de este tema. Así es. Bi- Avanzamos, si es que esto me lo permite, ahí sí. Avanzamos entonces. Eh, Vamos. Queremos comenzar mostrando algo de literatura, algo de biografía, ¿cierto? Pertinente. Generalmente uno lo ve al final de cualquier libro que lee, la literatura sugerida, pero más o menos grosso modo para que sepan, ¿no es cierto?, los libros consultados y o leídos para poder abordar este tema. Entonces, tenemos literatura de Arthur Pym, ¿no es cierto? Los atributos de Dios, la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre, ¿no es cierto? Acá tenemos uno de Juan Calvino, la predestinación y la providencia de Dios, los 5 puntos del calvinismo de John Piper, el Evangelio de la Gracia y harta literatura. Acá tenemos a Martín Lutero, la esclavitud de la voluntad, pertinente al respecto, así que si alguien también quiere consultar, para que se cuente que hay harta literatura disponible con respecto a la teología reformada, ¿no es cierto? O la doctrina de la gracia. Pero dentro de toda la literatura, ¿no es cierto?, que se puede compartir o se puede dar como referencia, quiero destacar puntualmente este libro de Lorraine Boetner, La predestinación, que es el que vamos a ocupar como base. Sin duda, toda la otra literatura también fue consultada, también fue leída, estudiada por mi parte, pero creo que me gustó bastante esta obra porque sintetiza bastante bien y explica muy bien esta doctrina, ¿no es cierto? Y a la vez también cita mucho los otros autores que ya mencioné arriba, así que es como una síntesis con, sintetiza bastante bien la doctrina y también cita muchos autores, así que vamos a usarlo como base para, bueno, ¿cierto?, presentar esta doctrina, no obstante que también se va a ir complementando con otro autor y también apreciaciones personales, sin duda. Así que recomiendo mucho la lectura de este libro para quien le interese profundizar más allá del tema. ¿También La lo podemos predestinación. compartir, hermano Elías, o no? ¿Lo tienen Sin duda, PDF? también yo lo tengo Ya. bastante, muchos de estos libros los tengo tanto en físico como también digital, así que cualquiera que se interese en alguno de ellos se puede perfectamente compartir. Que escriban en los comentarios si necesitan el libro para hacerle llegar de alguna forma el libro por parte del hermano Elías. Así es. Vamos entonces a comenzar con un pequeño bosquejo, a grosso modo, ¿no es cierto?, de todo lo que involucra esta doctrina, todo lo que se va a abordar. Sin duda, yo pienso que ya van surgiendo dudas, inquietudes, consultas, y para que también sepan todo lo que se va a abordar dentro de esta serie. Sin duda, no vamos a hacerlo en un puro video, pero para que también sea que tiene duda con respecto a ciertos temas o ciertas refutaciones que ya en mente tiene, para que sepa que también se va a abordar, ¿no es cierto?, dentro de esta serie. Vamos a comenzar con una exposición de la doctrina, presentando a grosso modo de qué se trata esta doctrina. Dentro de eso vamos a hablar que Dios tiene un plan, vamos a hablar de la soberanía de Dios, la providencia de Dios, la presencia de Dios, ¿no es cierto? Luego vamos a pasar en detalle a la presentación de los famosos 5 puntos del calvinismo, los cuales se titulan inhabilidad total, elección incondicional, expiación limitada, la gracia eficaz, la perseverancia de los creyentes. Vamos a, ¿no es cierto?, a contextualizar de dónde surgió estos 5 puntos y vamos a posiblemente abordarlo cada uno con un video por separado para que quede bien claro, ¿no es cierto?, y abordado cada uno de estos puntos. Luego vamos a concluir esta serie presentando diferentes objeciones que comúnmente surgen, ¿no es cierto?, con respecto a esta doctrina de la predestinación
o popularmente llamado el calvinismo. Y como decía al principio, quizás muchos que ya están escuchando dicen, yo he escuchado esto ya y esto no puede ser cierto por esto otro. Entonces, para que sepamos, ¿cierto?, cuáles son las refutaciones que vamos a presentar y posiblemente muchos de ustedes ya se sientan identificados con estas refutaciones para que sepan entonces que llegado el momento se va a también abordar y se va a dar respuesta a cada una de ellas. Algunos refutan esta doctrina porque dicen que la doctrina de la predestinación es fatalismo. O sea, si está todo ya predestinado, o sea, no Está hay todo incentivo listo. para hacer nada. Está todo listo, ya no hay nada más que Mm. hacer. Entonces lleva como un espíritu de fatalismo. ¿Ya? Otros dicen que la doctrina de la predestinación es inconsistente con el libre albedrío, ¿no es cierto? Y la responsabilidad moral del hombre. También se da respuesta entonces a esa refutación. Otra refutación dice que esta doctrina hace a Dios el autor del pecado. Es una de las primeras refutaciones que comúnmente se escucha, suele, Mm. ¿no es cierto?, leerse por ahí, no, entonces Dios hizo el pecado, entonces Dios es el autor del mal. Otra refutación dice que esta doctrina quita todos los motivos para el esfuerzo humano. Muy similar un poco a la primera, el fatalismo, si ya está todo ya predestinado, entonces no hay nada más que hacer. Simplemente, ¿no es cierto?, como que quita todo el esfuerzo o los motivos para esforzarse. Otra refutación dice que esta doctrina presenta a Dios como uno que hace acepción de personas o como injustamente parcial, eso apuntando en cuanto lleguemos a abordar el tema de la elección individual de personas para la salvación. Entonces, algunos la malentienden, la comprenden mal, ¿no es cierto? Y piensan que Dios está haciendo acepción de personas, ¿ya? Otra refutación dice que esta doctrina de la predestinación es desfavorable a la buena moralidad, ¿ya? A actuar de buena fe, ¿no es cierto? O un buen comportamiento. ¿Para qué? La doctrina de la predestinación, dice otra refutación, dice que imposibilita la oferta sincera del evangelio a los no elegidos. Comúnmente se escucha decir, si Dios ya tiene elegido, ¿a quién va a salvar y a quién no? ¿Para qué vamos a predicarle a los que no son elegidos? O sea que quita Mm. el motivo para esforzarse en la predicación, dicen algunos, ¿ya? Que también son refutaciones válidas, pero es importante en su Sí. momento revisarlas. Otro dice que la doctrina de la predestinación contradice los pasajes universalistas de las Escrituras. Eso es muy interesante porque son los primeros pasajes que muchos tienden como a citar. No, pero acá dice que todos, acá dice que el mundo, acá dice. Entonces, hay pasajes, ¿no es cierto?, universalistas que algunos piensan que esta doctrina no es, ¿no es cierto?, está contradiciendo esos pasajes. Entonces, es importante igual, llegado el momento, ¿no es cierto?, hacer una exégesis bien profunda de cada texto en su contexto para ver realmente cómo se interpreta. ¿Ya? Y finalmente vamos a terminar hablando un poco de la salvación por gracia, también la seguridad personal que uno se encuentra entre los elegidos, cómo saber si yo soy o no parte de los elegidos, ¿ya? Hay fundamento bíblico para poder llegar a esa conclusión, a esa seguridad. Luego la predestinación en el mundo físico también, fuera cierto de las personas, y una comparación de la doctrina cristiana con la doctrina maometana de la predestinación. Finalmente, la importancia práctica de esta doctrina, una aplicación, ¿no es cierto?, personal y una conclusión. A grosso modo, a pesar que igual es acto, ¿no es cierto?, que se está compartiendo en este bosquejo, pero a grosso modo eso es lo más sintetizado que esperamos con la ayuda del Señor poder entregar y compartir en esta serie. Quiero hacerlo de manera bastante así como detallada porque, como te decía al principio, Guido, he visto ahí en redes sociales muchos videos, ¿no es cierto?, que intentan presentar o los 5 puntos, o aquí y acá, o ciertos temas, y como que muy superficialmente. Entonces, a veces, en lugar de aportar, como que dejan al espectador ahí como que Desinforman. eso, desinforma más que informan, más que ocupado, porque en muchas doctrinas bíblicas, sea escatología, sea soterología, ¿cierto?, eclesiología, a veces muchos como que van a atacar las ramas, pero se pierden todo el tronco, como que no van por orden. Entonces, no sé, en términos de escatológicos, algunos quieren saber quiénes son los dos testigos de Apocalipsis 11, pero se pierden, ¿no es cierto?, primero qué interpretación del libro voy a ocupar. Entonces, es importante ir paso a paso y dándole forma, ¿no es cierto?, a la doctrina y estudiándola de manera ordenada, metódica, para poder llegar a una comprensión cabal de los temas. ¿Qué te parece, Guido, todo lo que vamos a abordar? Mira, bastante denso. En primera instancia lo encuentro bastante denso, pero creo que así como vamos a abordar el tema, tendría que ser bastante asimilable para uno que no tiene el conocimiento, ¿cierto? Que se está impregnando de esta corriente teológica o doctrina, como lo definimos en este video. Y bueno, hermano Elías, yo creo que es un desafío para aquellos que aún estamos en el estudio de esto, ¿cierto? Que para nosotros es algo nuevo, pero que estamos abiertos, ¿cierto? A poder echarle una mirada y examinar aquello que está como un misterio para nosotros. Así es, bueno, a pesar de, como dice Guido, que es un tema bastante como denso, pero como digo, responde al deseo genuino de poder presentarlo lo mejor posible. Yo sé que sin duda hay cosas que escapan a nuestra capacidad de poder, ¿no es cierto?, explicar,
y también esperamos que Dios, ¿no es cierto?, a través del Espíritu Santo, ¿no es cierto?, guíe al corazón de aquellos que se interesan, quieren profundizar más, que despierta interés, pero acá vamos a hacer lo mejor posible, ¿no es cierto?, entendiendo que lo que nos falta a nosotros, el Señor lo puede suplir en su gracia, ¿no es cierto?, en su Espíritu. Así es, hermano Elías. Y lo otro que quería comentar es que así como a mí me van a surgir preguntas, aquellos que nos están mirando en este momento y que van a mirar puedan dejar sus preguntas, ¿cierto? Los invitamos a dejar sus preguntas en los comentarios para que en el próximo video podamos tener un espacio también para responder esas preguntas. Así es, eso es importante igual porque la idea, si estamos haciendo este material, justamente no es para nosotros, es para compartirlo. Así que también lo principal, ¿no es cierto? El fin principal de esto es que la persona que está viendo, ¿no es cierto?, pueda, ¿no es cierto?, comprender, pueda crecer, pueda alimentarse de esto. Así que lo importante es que entienda el espectador que el protagonista acá son cada uno de ustedes, porque el material está siendo preparado para poder compartirlo con todos aquellos que puedan verlo. Lo que sí es importante, por eso igual quise comenzar presentando un poco este bosquejo general de cómo se va a abordar el tema, porque sin duda, como decía Guido, pueden surgir preguntas, pero quizás como vamos a ir abordando tema por tema, video por video, quizás hay preguntas que usted las puede dejar en un video específico, pero quizás en el video siguiente se va a dar respuesta, o dos videos más adelante se va a dar respuesta con más profundidad en cada tema, para que sepan entonces de todos modos todo lo que se va a abordar, y de todos modos en cada video esperamos, ¿cierto?, ir abordando temas puntuales, ir avanzando con una conclusión incluso, para que también podamos ir sintetizando y dándole cierre a cada video. Pero sin duda, si hay preguntas que no podamos responder en el momento, vamos a anunciar en cuántos videos más se va a tratar ese tema. Y lo otro, hermano Elías, antes que comencemos con la exposición, ya con la médula, con lo más importante de este video, quiero invitar a todos los hermanos que quieren participar con nosotros, ¿cierto? Ayudarnos de alguna forma. La forma es apretar el botón me gusta y suscribirse. Esa es una de las formas que usted puede cooperar con nosotros para que este video pueda expandirse, ¿verdad? Y pueda llegar al conocimiento de muchas otras personas que quieren interiorizarse un poco en este tema. Adelante, hermano Elías. Perfecto. Entonces vamos a comenzar y luego ya de haber introducido un poco el tema, ¿no es cierto?, que hemos conversado hasta el momento, vamos a entrar ya en materia, ¿no es cierto?, aquí con la presentación, pero dejando claro que en este primer video vamos simplemente a contextualizar el tema, ¿no es cierto?, y dar algunos datos históricos, ¿no es cierto?, el contexto de cómo surge este tema, ¿no es cierto?, citando a algunos teólogos, algunas citas por ahí, para simplemente contextualizar históricamente este tema de la doctrina del calvinismo, ¿no es cierto?, o la predestinación, ¿ya? Ese es el fin, el objetivo principal de este primer video. Para eso entonces comenzamos diciendo lo siguiente, como está puesto acá algunos puntos que tenemos acá en la presentación. Si bien es cierto, fue Calvino quien elaboró este sistema teológico con claridad y con énfasis tal que desde entonces ha llevado su nombre. Él, por supuesto, no fue quien inventó esta doctrina, sino que fue él, ¿no es cierto? Lo que hizo él, Calvino, en el fondo, expuso lo que le pareció brillar con tanta claridad en la Biblia. De hecho, Agustín había enseñado los mismos puntos esenciales de este sistema 1000 años antes de nacer Calvino. Y todos los líderes de la Reforma también enseñaron lo mismo. Así que a pesar de que inicialmente se conoce como calvinismo, ¿no es cierto?, esta doctrina es importante dejar en claro que, como dice acá, fue enseñada por Agustín 1000 años antes de Calvino. ¿Ya? También, como mencionaba, fue enseñada por casi todos los líderes de la Reforma, así que no es simplemente el invento o creación de un personaje, sino que en el fondo representa, ¿no es cierto?, todo un pensamiento de aquel momento, de aquella época histórica, ¿no es cierto? Simplemente se llamó calvinismo, ¿no es cierto?, porque fue Calvino, por su capacidad de redacción y su intelecto, ¿no es cierto?, que fue capaz de darle forma, ¿no es cierto?, y presentar esta doctrina de manera más bien elaborada, ¿no es cierto?, más que cualquier otro teólogo. Pero sin duda, ¿no es cierto?, es una doctrina que viene de mucho antes. Esta doctrina también dice fue sostenida por algún tiempo por la Iglesia Católica, Apostólica Romana, y dicha Iglesia nunca la ha repudiado abiertamente. Es muy importante señalar lo que no es un invento simplemente de la Iglesia, ¿no es cierto?, protestante, sino incluso la Iglesia Católica también la ha sostenido en el tiempo. Pero como decía, fue Calvino por su profundo conocimiento de las Escrituras y su agudo intelecto y genio sistematizador que le fue dado el exponer y defender estas verdades de manera más clara y hábil de lo que se había hecho hasta entonces. Ya sus principios inherentes habían existido de todos modos por largas edades antes de nacer Calvino. Habían sido factores patentes en la historia del mundo desde la creación del hombre. Pero puesto que fue Calvino quien por primera vez formuló dichos principios en un sistema más o menos completo, ese sistema o credo y de igual manera sus principios incorporados en él llegaron a ser conocidos por su nombre de calvinismo. ¿Ya? Hermano, ¿Sí? un paréntesis. Si esto lo podemos definir como doctrina, significa que fue
impulsada o predicada por los apóstoles. A tu juicio personal, ¿quién sería dentro de los apóstoles, ¿cierto? El más calvinista, que obviamente esa frase es anacrónica porque Calvino fue después de los apóstoles, pero ¿quién vendría a ser como el impulsor de esa corriente teológica o doctrina dentro de los 12 apóstoles, a tu opinión? Bueno, es difícil como que echarle la culpa a un apóstol, a un personaje, pero si tuviéramos que así en cierto modo identificar, yo creo que aquí, ¿no es cierto?, se disputa Pablo. el título, se disputa el título de originador de esta doctrina entre Jesucristo mismo, Pablo, Pedro, Juan, porque todo eso en todos esos escritos la vemos presente. De hecho, por ahí en redes sociales un día vi una imagen ahí que se compartía de que acaso, como que decía, no sé si decía Calvino fue Paulino o Paulino fue Calvino, o fue Esa frase calvinista. muy famosa. Justamente, ¿quién fue primero? Porque efectivamente, Calvino, vamos a darnos cuenta que constantemente cita a Agustín, como todo lo con cierta referencia, a máquina que también siempre está citando la Biblia, texto bíblico. Y Agustín también no hace más que citar a Pablo. Entonces, y Pablo cita a Jesucristo. En el fondo, igual, si vamos al origen, todos ellos, ¿no es cierto?, están citando la palabra del Señor. Y también los arminianos, por su parte, también citan a la Biblia. Entonces, más allá de eso, sabemos que en teoría todo sale de la escritura, de la palabra del Señor. Así que la tarea que tenemos que darnos ahora justamente es contrastar ambas posiciones, revisar ambos postulados, ambos principios y ver cuál, ¿no es cierto?, a la luz de la palabra, creemos que tiene mayor aceptación. Aún así, cuando quizá ninguna de las dos posturas puede dar una explicación completa, ¿no es cierto?, a toda cabalidad, a todas las dudas, pero sí cuál tiene mayor respaldo bíblico al respecto. ¿Ya? Pero sí creo que la mayoría, ¿no es cierto?, los escritos de Pablo, las cartas de Pablo son bastante claras, bastante decisivas, y también el Evangelio. Jesucristo también habló mucho en Juan, el Evangelio de Juan, en varios textos que son bastante, que siguen mucho del fundamento de apoyo a esta doctrina. Bien, pero como decía, ¿no es cierto?, esta doctrina no es nueva, así que quiero brevemente aquí una pincelada de historia. Tenemos que primero, ¿no es cierto?, acá en el siglo IV, Agustín de Hipona ya se enfrentaba en términos, ¿sí?, ¿no es cierto?, de debate a Pelagio, que también, ¿no es cierto?, era quien contradecía esta doctrina. Como decíamos al principio, Agustín ya en el siglo IV estaba defendiendo esta doctrina, ¿no es cierto?, cabalmente. Y tenemos que los primeros, ¿no es cierto?, como exponentes que se contraponen, tenemos aquí a Agustín y a Pelagio. De hecho, acá, ¿no es cierto?, tengo un libro que también voy a mencionarlo, que también se puede interesar en él. Ya, bueno, a pesar de que no se ve bien acá, pero el libro se llama Doctrinas que dividen, de Erwin Lutzer, ¿no es cierto? Así que igual lo recomiendo, y dentro de todos los temas, trata bastante doctrinas, ¿no es cierto?, que se han prestado para controversia, discusión a lo largo de los años de la Iglesia. También, sin duda, la parte final del libro abarca bastante el libro, ¿no es cierto?, hablando del tema efectivamente de la predestinación o libre albedrío. Y comienza justamente presentando ¿no es cierto?, esta disputa, por así decirlo, entre los teólogos de aquella época, comenzando con Agustín y Pelagio. Ya, ¿no es cierto?, en aquel tiempo, en aquellos años, se debatía este tema. Por ejemplo, citando alguna idea, ¿no es cierto?, de estos personajes, la frase emblemática de Pelagio era: todo lo que debo hacer, lo puedo hacer. ¿A qué respondía esta frase de Pelagio? Que él decía que si Dios, todos los mandamientos que Dios entregó a su pueblo, si Dios manda a hacer algo, ordena hacer algo, es porque el hombre tiene la capacidad innata de hacerlo, decía él. Si no, Dios no mandaría, ¿no es cierto?, no haría su ley si no fuera factible poder cumplirla. Claro. En el sentido común, ¿ya? Entonces su frase era: todo lo que debo hacer, lo puedo hacer. Pelagio, ¿no es cierto?, se adelantó a sostener que la caída de Adán solo le perjudicó a él, a Adán, y a nadie más. Los niños no tienen pecado original ni nacen bajo la condenación del pecado de Adán, decía Pelagio. Entonces aquí estamos Eh, ya, estos dos personajes están apuntando justamente a la condición de ser humano, para saber si efectivamente está en condiciones de poder cumplir la voluntad de Dios o no. Y para eso Pelagio, ¿no es cierto?, apuntaba que la caída de Adán no afectó a la raza humana, solamente le afectó a él. ya. Entonces decía Pelagio, por ejemplo, que los niños nacen con neutralidad moral y al menos en teoría tienen la capacidad para vivir sin pecado, decía Pelagio. ¿Ya? Celestio, que era un pupilo, un discípulo de Pelagio, también llegó, ¿no es cierto?, a aseverar lo siguiente: Adán, decía, fue creado mortal y habría muerto aún si no hubiese pecado. La caída de Adán le ocasionó daño a él, pero no a la raza humana. Ya son postulados de este discípulo de Pelagio. Los niños, decían, entran al mundo en la misma condición en la que Adán vivió antes de la caída. Interesante ese principio, porque si vamos a la Biblia, Adán de hecho no fue niño, Adán ya fue creado adulto. Entonces, al decir que los niños nacen o llegan a este mundo al mismo estado que Adán, ya no sería del todo cierto, porque Adán no fue nunca niño.
Adán ya llegó, fue creado con la capacidad ya razonable de pensar por sí mismo. La raza humana, dice, no muere a causa de la caída de Adán, ni se levanta de nuevo a causa de la resurrección de Cristo. Ojo con este principio, esta idea, porque sin duda si no quieren aceptar, ¿no es cierto?, que el hombre o la raza humana murió con la caída de Adán, inherentemente no pueden aceptar que también los cristianos viven o son vivificados con la muerte de Cristo, con la resurrección de Cristo. Entonces, bastante extraño esa idea. Otro punto que sostenía, ¿no es cierto, Pelagio? Los niños bautizados, al igual que los demás, se salvan. La ley, al igual que el Evangelio, conduce al reino de los cielos. Incluso antes de la muerte de Cristo hubo hombres sin pecado. Interesante la idea, ¿no es cierto?, que postulaba Pelagio, ¿ya? La ley, al igual que el Evangelio, conduce al reino de los cielos, o sea, una salvación por obras, guardando la ley. Puesto que el pecado de Adán no solo le perjudicó a él, los niños nacen hoy día con la misma neutralidad de Adán ante la caída. En muchos casos crecen y viven sin pecado, y en caso de transgredir la ley divina pueden volver a Dios, recibir su perdón y de allí en adelante obedecer a la perfección sus mandamientos. Algunos hombres, según enseñaba Pelagio, no tenían necesidad de repetir la petición, perdona nuestros pecados, en el Padre Nuestro. Es obvio que según él, los hombres podían salvarse sin el Evangelio. Entonces, interesante ver cómo ya, ¿no es cierto?, desde el siglo IV empiezan ya a originarse estas discusiones, esta diferencia de comprensión, y todo efectivamente nace dentro de los puntos principales de comprender y aceptar o no la condición del hombre, en qué estado quedó la humanidad luego de la caída de Adán. Agustín, por su parte, creía que Adán fue creado con la capacidad para no pecar, pero a causa de la caída, el pecado se había convertido en algo inevitable. A partir de ese momento, ningún hombre en sus propias fuerzas tiene la libertad para vivir de una manera recta delante de Dios. Lo que es todavía más obvio es que el hombre no puede cambiar su propio corazón, decía Agustín. Agustín creía que los infantes nacen y entran al mundo bajo la condenación del pecado de Adán. No solo nacen con este pecado original, sino que tienen una naturaleza corrupta y por lo tanto carecen de la capacidad para cumplir los mandamientos de Dios. Si los hombres se salvan, decía Agustín, solo es gracias a la intervención directa de Dios. Como decía el teólogo norteamericano William Chet, la gracia se imparte al hombre pecador no porque él cree, sino con el fin de que pueda creer. Esto se debe a que la fe misma es un regalo de Dios. Ahí vemos, Guido, entonces, ¿no es cierto?, el origen de este debate, de esta confusión, ¿no es cierto?, de esta división. Aceptar, ¿no es cierto?, ¿no?, en qué estado se encuentra el hombre. Mientras que el grito de batalla de Pelagio era debo, luego puedo, ¿no es cierto?, hablando de los mandamientos de Dios, la voluntad de Dios, Agustín exclamaba angustiado, debo, pero no puedo. Interesante, ¿eh? Quizás no quiero adelantarme un poco, pero sin duda me suena parecido a lo que el apóstol Pablo dice en Corintios, ¿cierto? Ay de mí, miserable, que queriendo hacer el bien, más hallo esta ley en mis miembros que me impide hacer el bien, que me lleva a hacer el mal. Tiene más similitud eso con lo que dice Agustín. Debo, pero no puedo. ¿Por qué se salvan algunos hombres y otros no? La respuesta, según Agustín, es que Dios ha predestinado a algunos hombres a la vida eterna. Dios da a estos tanto el deseo como la capacidad de creer en Cristo. Lo hacen a causa de la elección de Dios y no la de ellos. En cuanto a los que no se salvan, es porque están predestinados a condenación eterna. Y ojo, aquí estoy citando a Agustín. En el año 354 al 430 fue donde nació, donde vivió Agustín. O sea, 1000 años antes que naciera Calvino, y aquí vemos que en esta declaración de él vemos calvinismo puro. Los hombres se salvan solamente porque son elegidos, predestinados por Dios para la salvación. En cuanto al resto, dice, están predestinados a condenación eterna. O sea, nos damos cuenta que con esto quiero apuntar, ¿no es cierto?, que históricamente este debate viene de años, ¿ya? Esta doctrina no es algo que se le ocurrió un invento a Calvino. Porque muchas veces, insisto, en redes sociales se critica que fueron ideas de un hombre, de Calvino, se inventó eso, se le ocurrió eso. Pero ya vemos que Agustín acá, en el año, ¿no es cierto?, en el siglo IV, está abogando, ¿no es cierto?, está presentando el corazón del calvinismo. El de los cuatro padres más Así importantes. es. Y en aquel siglo, aún justamente lejos de la reforma, ¿no es cierto?, protestante, aún la iglesia, entre comillas, era la iglesia universal, la iglesia católica, una pura iglesia, aún así ya dentro de la misma iglesia católica, ¿no es cierto?, ya estaba esta doctrina claramente defendida y presentada por San Agustín. Sin importar cuán fuerte sea la voluntad de los ángeles o los hombres, bien sea que quieran hacer la voluntad de Dios o no, ¿no es cierto?, pero dice la voluntad del Omnipotente jamás sufre derrota. O sea, eso decía Agustín, nada, ¿no es cierto?, puede impedir la voluntad de Dios, hablando, ¿no es cierto?, con respecto a su soberanía. Otra cosa interesante, mira un dato de Agustín, dice, ¿por qué manda Dios a los pecadores que hagan lo que no pueden hacer?
que muchos también, quizá era el argumento que decía Pelagio, si Dios manda porque yo puedo hacerlo, dice, Dios ordena algo que no podemos hacer a fin de que podamos saber lo que debemos pedirle. Mira qué interesante igual lo que mencionaba Agustín. Lo mismo, pues, menciona parecido a lo que decía Pablo también. El fin de la ley, ¿no es cierto?, es mostrarme a Cristo, llevarme a Cristo, mostrar mi incapacidad, mi impotencia, ¿no? Porque el fin de la ley es mostrar el pecado. Entonces, que nadie va a ser justo por la ley es evidente. Pero la ley simplemente, el fin de la ley es Cristo, llevarnos a la necesidad de alguien, de un mediador que la cumpla por nosotros, mostrar nuestra incapacidad. Entonces, como decía, a partir de San Agustín ya se bifurcan dos corrientes teológicas que definen el desarrollo de esta doctrina en los siglos siguientes. Así que comenzando entonces, como decía, con Agustín y Pelagio, luego llegamos a Lutero y Erasmo, ya, ¿no es cierto?, en el siglo XV ya, 1483 fue cuando nació Martín Lutero, y en 1466 nació Erasmo. También nuevamente continúan este debate, ¿no es cierto?, esta división. Martín Lutero, obviamente, siguiendo la corriente de San Agustín, en favor de la predestinación, ¿no es cierto?, de Dios, su soberanía, y Erasmo también siguiendo un poquito los principios de Pelagio. Pero en esta época, ¿no es cierto?, ya de Martín Lutero, el debate estaba centrado en la cuestión de la persona no convertida, es decir, el no creyente. ¿Acaso puede o no la persona que no conoció a Cristo contribuir de alguna manera a su salvación? ¿Puede por sí mismo elegir a Dios o no? ¿En qué estado se encuentra? Lo que ambos aceptaban que la persona convertida ya cuenta con la gracia de Dios, con el Espíritu Santo dentro de él, que lo puede llevar sin duda a obrar bien. Pero la disputa estaba cierto en saber si el hombre no regenerado tenía la capacidad o no de buscar a Dios. Erasmo quería decir que el hombre, aunque está caído, puede contribuir a su salvación, decía Erasmo. Ojo, puede contribuir a su salvación. Lutero comentaba que el hombre es pasivo a la salvación porque se trata de una obra soberana de Dios. ¿Ya? Erasmo define la libertad para escoger en términos que evocan a Pelagio. Al decir elección libre en este lugar, quiero dar a entender, decía Erasmo, un poder de la voluntad humana por medio del cual el hombre puede aplicarse con determinación a las cosas que conducen a la vida eterna o por el contrario alejarse de ellas. O sea, tiene la capacidad, ¿no es cierto?, de poder acercarse a Dios o alejarse de Dios. Sí, decía él, la gracia es necesaria para la salvación, pero el hombre tiene poder para iniciar su relación con Dios. El hombre elige a Dios, decía Erasmo, y no es Dios quien elige al hombre. Damos cuenta como también acá se va repitiendo la misma, ¿no es cierto?, el mismo sentir, los mismos principios que Pelagio en su momento dado también defendía. ¿Qué efecto tuvo la caída sobre los poderes naturales del hombre? Erasmo dijo que el hombre es debilitado y sus poderes quedan bastantes inhabilitados, pero que no es del todo carnal. Su naturaleza posee alguna capacidad para el conocimiento y la obediencia a Dios, de modo que el hombre puede al menos decir que ha hecho alguna contribución a su salvación eterna. El hombre y Dios, ojo, son socios, dice, en la redención, aunque debe admitirse que la parte del hombre es algo pequeña. Interesante, ¿sí? En palabras simples, como que nosotros estamos ayudando en algo a Dios. Como En que el fondo, somos igual, capaces o tenemos la capacidad de ayudarle eso, el en su debate se obra. centraba, sí, el debate se centraba en la capacidad del hombre. Si, de todo modo, el hombre es capaz, ¿no es cierto?, de poder aportar o hacer algo, ya en virtud de su salvación. Lutero, por su parte, decía, veía esta postura como un abaratamiento de la gracia. El simple hecho de admitir que el hombre puede merecer la gracia divina mediante el ejercicio de su libertad de acción disminuye el valor absoluto de la gracia de Dios, decía. Si Erasmo tiene razón, un hombre se convierte y otro se pierde debido a que hay una diferencia entre ellos. El primero fue sensato y ejerció su libertad de elección para optar por Cristo, mientras que el último no lo hizo. Lutero quería decir que un hombre se salva y otro se pierde debido a que solo Dios hizo la diferencia entre ellos. Todos los hombres están por igual esclavizados al pecado. Por eso, si uno de ellos cree, es porque Dios le eligió para salvación y obró en su corazón con una gracia especial para llevar esto a cabo. Sabemos nuevamente este contraste, ¿no es cierto?, en que finalmente es Dios o es el hombre, ¿no es cierto?, quien elige al otro. Pelagio y Erasmo apuntaban que el hombre, ¿no es cierto?, es quien elige a Dios y no Dios al hombre. Agustín y Lutero, por este lado, ¿no es cierto?, decían que no, que ese pensamiento le quitaba, ¿no es cierto?, valor a la gracia de Dios, en que en todo momento es Dios quien elige. Y si el hombre elige a Dios es porque una gracia, ¿no es cierto?, tuvo que poder asistirle. Un aporte importante en este sentido sería, defina, hermano Elías, qué es la gracia. Bueno, sin duda, el transcurso de toda esta doctrina, de toda esta serie, la idea que lleguemos también, y ojalá que con todo esto aportemos a una mejor comprensión de la gracia, pues ya que usted está preguntando, como concepto básico, esencial, podríamos definir que la gracia es un regalo, es un favor que se recibe, ¿no es cierto?, algo no merecido. ¿Ya? Y ojo, una distinción sí que igual es oportuna hacerla, a diferencia de la misericordia,
que no es lo mismo, o la compasión, la gracia acentúa que es un favor no merecido. Porque, por ejemplo, yo puedo ir por la calle, ¿no es cierto? Le doy una limosna o le doy un dinero a alguien, a un necesitado mendigo, debe ser quizá misericordia, eso es compasión. Pero si de pronto ese mismo mendigo me ataca, o ataca a mi esposa, a mis hijos, quema mi casa, y luego de eso yo voy y lo ayudo, eso es gracia. Porque cuando él me decía lo contrario, lo opuesto de mí, recibió algo, ¿no es cierto? Algo beneficioso cuando él me debía a mí, cuando me decía todo lo contrario. Entonces la gracia, ¿no es cierto?, abarca mucho más, más Más profundo, ¿no amplio. es cierto?, más amplio que simplemente una misericordia o una compasión. También Lutero decía, ¿no es cierto?, que al postular eso, esa idea de Erasmo, ¿no es cierto?, eso le impide al hombre humillarse de verdad, poder reconocer, ¿no es cierto?, la gracia de Dios, porque si el hombre es capaz, ¿no es cierto?, de contribuir, él decía que eso, el hombre siempre va a tener ese pensamiento que a la vez lo puede llevar un poco de orgullo de que yo también estoy contribuyendo, estoy aportando en mi salvación. Entonces también como que de cierto modo como que Dios también ya me dé mi parte, aunque sea mínima, pero yo aporté, ¿ya? Así que llegado el momento vamos a ir a ver lo que también dice Pablo, que la gracia y las obras son diametralmente opuestas. Si es por gracia, dice, ya no es por obras. De otro modo, la gracia no sería gracia. Y viceversa, si es por obra, no es por gracia, porque ya la obra no sería obra. O sea, o es por gracia o es por obra, pero no puede ser que un poquito de ambas o una posición intermedia. Son diametralmente Excluyente opuestas. una con la otra. Así es, se excluyen, efectivamente. Ahora, ¿qué pasa? Muchos evangélicos enseñan hoy día que la salvación es por gracia de Dios, pero que Dios espera que el pecador contribuya con la fe que le permite salvarse. El hombre escoge a Dios y no es Dios quien elige al hombre. Por lo menos hay algo, así sea diminuto, que Dios busca en el hombre para poder darle salvación. Esta concepción tan popular hoy en día en el Evangelio fue enseñada por Erasmo. Se das cuenta, muchos cristianos hoy en día aceptan en teoría, y no pueden negar que la salvación es por gracia, porque está textualmente escrito en la palabra, pero también en el pensamiento de muchos cristianos hoy en día está ese sentir. Sí, es por gracia, pero también depende que el hombre, ¿no es cierto?, como que obre bien o haga algo. Como que también está ese pensamiento, como que es por gracia, como que entramos por gracia, pero después la mantenemos por obra, algo así. ¿Ya? Entonces ese pensamiento es que es importante darlo por sentado o informar que fue, ¿no es cierto?, originado con Erasmo. Y ojo, estamos aún acá con Martín Lutero y Erasmo, aún ni siquiera llegamos a Calvino y ya estamos, ¿cierto?, abordando los principios fundamentales del calvinismo. Por otro lado, mira qué importante, también Lutero hacía un aporte, ¿no es cierto?, un contraste con respecto, decía, al catolicismo romano. Lutero decía que el catolicismo romano sostiene que el hombre no es miserable por completo. La caída le ocasionó una grave enfermedad moral, pero no está muerto. El hombre puede contribuir a su propia salvación mediante la preparación de su corazón para recibir la gracia y cooperando con Dios en el proceso de salvación. Dentro del catolicismo romano, por ejemplo, el cardenal Bernardín de Chicago, al contrastar la visión católica de la conversión con la postura evangélica, decía lo siguiente: vemos la conversión como una realidad continua e incesante. O sea, el hombre se está constantemente, ¿no es cierto?, salvando, un proceso de salvación, un proceso, ¿viste?, continuo y constante e incesante. La razón es que el hombre está en cooperación permanente con Dios en la obra de salvación, una obra que nunca queda terminada por completo. Esa es la visión, ¿no es cierto?, de la Iglesia Católica. O sea, en el fondo, nadie puede decir, ¿no es cierto?, que con seguridad que es salvo. De hecho, igual en el catecismo de la Iglesia Católica ya es que el poder afirmar la seguridad de salvación ya era un pecado de pretensión. ¿Ya? Entonces, imposible poder saber si es salvo o no porque es un proceso constante. Los evangélicos difieren de la Iglesia Católica al afirmar que la salvación es un don gratuito y es una experiencia de conversión única que sucede una sola vez en la vida de una persona. Sin embargo, existe esta similitud. Muchos evangélicos creen que Dios busca en el hombre la fe necesaria para creer el evangelio y la decisión con respecto a quién se salva o se pierda es tomada por los hombres, no por Dios. Algunos cristianos evangélicos también están como en esa posición intermedia, ¿no es cierto? Aceptan que es por gracia, pero también creen que el Dios necesita o busca que los hombres tengan algo, o alguna condición, en este caso que sea la fe necesaria para poder creer en el Evangelio. Lutero y Calvino estaban completamente en desacuerdo con esta idea. Luego de Lutero y Erasmo tenemos finalmente que llegamos a Juan Calvino y Jacobo Arminio. Ya en el siglo XVI, ya, ¿no es cierto?, aparece recién Calvino. Y todo lo que ya hemos hablado hasta el momento fue antes de Calvino. Así que insisto, soy majadero en esto porque quiero ayudar un poco a que las personas que vean este material puedan de a poquito intentar desasociar un poco la doctrina del calvinismo con la persona misma de Juan Calvino. Porque muchos intentan refutar la doctrina atacando a Calvino como persona. Y sin duda Calvino tuvo muchos errores, muchas faltas.
¿ya? Y yo acá nuestra intención no es defender ni a Calvino ni a Agustín, no, simplemente presentar la doctrina lo más transparente y lo más honesta posible. Lo importante es darnos cuenta que como esta doctrina venía ya de 1000 años antes que Calvino, perdón, existiera. Sin, Sí, sin sí, perder de vista, hermano Elías, ¿cierto? Y es importante decirlo, que nosotros somos cristianos, no somos calvinistas, arminianistas, no seguimos a hombres. Nuestro, nuestro blanco es Jesucristo, somos cristianos, hermano. eso sin duda es muy importante enfatizarlo, porque si me pregunta a mí, ¿no es cierto? Lo personal, sí, yo hay mayor aceptación con la teología calvinista. Comparto mayormente esa doctrina al lado de la arminiana. En escatología lo puedo identificarme más con esta posición que con la otra. Pero yo insisto, justamente, como dice Guido, lo importante acá es que nosotros pretendemos humildemente poder contrastar todo esto con la palabra del Señor y ver cuál tiene más fundamentos bíblicos o más coherencia. Pero en ningún momento nosotros venimos acá ni a defender el calvinismo, ni a defender a Juan Calvino, sino que tratar de presentar lo más transparente posible la información. ¿Por qué digo esto? Pero yo también, si alguien me pregunta, en lo personal hay muchas cosas de Calvino que yo no comparto. Creencias que él también tenía en otra área, yo las comparto. Hoy en día también existen muchos teólogos, pastores actuales que son calvinistas, por lo cual yo también a veces me edifico mucho, pero también hay cosas que yo no comparto de todos los calvinistas, entre comillas. Entonces, insisto, nosotros acá no queremos hacer una defensa del calvinismo, sino simplemente presentar esta doctrina que, para bien o para mal, pero popularmente se llama o se recibe el nombre de calvinismo. Bueno, entonces llegamos, como decía, finalmente acá al siglo XVI y Calvino estaba de acuerdo con Lutero. Mire cómo comienza. Calvino estaba de acuerdo con Lutero, no es que Calvino inventó. Estuvo de acuerdo con lo que otros decían también, que la voluntad de los no convertidos estaba atada a servidumbre. Los hombres no rescatados, perdón, los hombres son rescatados de esta esclavitud por Dios, quien elige a algunos a vida eterna y a otros a reprobación. Esta doctrina se define como el decreto eterno de Dios por el cual determinó consigo mismo lo que quería que llegase a ser cada hombre. Vida eterna es ordenada para algunos, decía Calvino, condenación eterna para otros. En el fondo lo mismo que decía Agustín 1000 años antes. ¿Se dan cuenta? Mm. Arminio, que en su comienzo fue seguidor de Calvino, también era muy amigo y también aceptaba la doctrina de Calvino, pero a poco se fue alejando. Él y sus seguidores, ¿no es cierto?, tomaron una postura más moderada con relación al pecado original y redactaron 5 artículos que armonizaban más con el semipelagianismo que con el calvinismo. Esto es importante, que aquí ya vamos a darle un poquito de fundamento o antecedentes a los famosos 5 puntos del calvinismo. Como decía acá entonces, Arminio era en principio seguidor de Calvino, pero a poquito se fue alejando un poco y te das cuenta, Guido, que el punto clave acá, ¿no es cierto?, la discusión era aceptar o no la condición del hombre. Entonces Arminio, al igual que en su momento Erasmo, al igual que Pelagio, adoptar una posición que el hombre no está del todo muerto, no está del todo incapacitado, como que, ¿no es cierto?, les costaba aceptar o creer que el ser humano no puede hacer nada, ¿no es cierto?, en pro de su salvación. Entonces, en base a eso, es importante señalar que Arminio y sus seguidores fueron los que originaron, ¿no es cierto?, o postularon 5 puntos. Ya que si digamos, tuviéramos que definirlos, son los 5 puntos del arminianismo, los 5 puntos arminianos, ¿ya? Y después, en respuesta a estos 5 puntos arminianos, ¿no es cierto?, es que se surgieron los 5 puntos del calvinismo. O sea, tampoco fue un invento que Calvino inventó otros 5 puntos. De hecho, los 5 puntos del calvinismo, por así decirlo, como son hoy en día conocidos, se fueron postulados cuando Calvino ya estaba muerto. Entonces, ni siquiera fue él que los postuló. Los seguidores de Calvino, los que compartían esta doctrina, después en respuesta a estos 5 puntos arminianos, elaboraron, ¿no es cierto?, los famosos llamados 5 puntos calvinismo. ¿Ya? Así que, a grosso modo, simplemente lo voy a leer nomás, los 5 puntos que estos arminianos, ¿no es cierto?, postularon en su momento. Decía lo siguiente: primer punto, Dios decretó salvar a todos los que creen y perseveran en la fe. Todos los demás son dejados en pecado y condenación. Es el primer punto, ¿no es cierto?, del arminianismo. Segundo punto, Cristo murió por todos los hombres, de tal modo que ha obtenido salvación para todos ellos por la muerte en la cruz, redención y perdón de pecados. Sin embargo, decían, no todos disfrutan en realidad de este perdón de pecados, solamente aquellos que creen. ¿Ya? Tiene sentido común, ¿no es cierto? El segundo punto. El tercer punto decía, el hombre no tiene gracia salvadora en sí mismo, ni el hombre no tiene gracia salvadora en sí mismo, ni de la energía de su libre albedrío, por cuanto él, en el estado de apostasía y pecado, no puede por sí mismo pensar, querer o hacer alguna cosa buena en verdad, sino solo al nacer por segunda vez de Dios en Cristo. Entonces, igual reconociendo de todos modos que el hombre necesitaba de la gracia de Dios, no podía por sí mismo. El cuarto punto decía, sin la operación de la gracia, el hombre no puede hacer el bien, pero la gracia no es irresistible, por cuanto los hombres han resistido al Espíritu Santo. ¿Ya? Si nos damos cuenta, en el fondo, los que ya conocen los 5 puntos del calvinismo, de estos puntos originales del arminianismo, ¿no es cierto?, surgen los 5 puntos del calvinismo.
En este caso, justamente, el cuarto punto dice que la gracia es irresistible, perdón, que la gracia no es irresistible, decían los arminianos. El cuarto punto que venimos dice que la gracia es irresistible. Y el quinto punto dice, y ojo, este quinto punto de Arminio no estaba tan, ¿no es cierto?, en desacuerdo con Calvino, porque decían, los creyentes participan de la vida eterna y tienen poder para luchar contra Satanás. Sin embargo, que puedan o no resbalar y caer al punto de perderse es una cuestión que debe ser determinada de manera más particular sobre la base de las Santas Escrituras antes que nosotros podamos enseñar esto con la persuasión plena de nuestras mentes. Es decir, tampoco se te iban a decir que la salvación se perdía. Igual pensaban que el hombre quizás podía resbalar a punto de perderse, pero no se atrevían a asegurarlo. Porque el quinto punto que venimos es la perseverancia de los creyentes, que la salvación no se pierde. Aún así, incluso Arminio no estaba del todo en desacuerdo con eso. Simplemente no se atrevió a aseverarlo hasta que se estuviera con mayor claridad en la escritura. Estas opiniones de Arminio, ¿no es cierto?, fueron de bastante influencia en la teología de Juan Wesley, que se va a ser, ¿no es cierto?, teólogo que posteriormente, igual, en el siglo XVIII, también siguió esta línea. ¿Ya? Entonces, como decía, en respuesta a estos 5 puntos del arminianismo, ¿no es cierto?, se formó el Sínodo de Dort, el cual fue convocado en los Países Bajos, en Holanda, en el año 1618, para responder, ¿no es cierto?, a este reto de Arminio. Este sínodo fue compuesto por 84 miembros y 18 delegados políticos que representaban países como Inglaterra, Escocia y Suiza. Se llevaron a cabo 154 sesiones con gran número de otras conferencias relacionadas. El sínodo transcurrió entre el 13 de noviembre de 1618 hasta mayo de 1619. Durante estos 6 meses se examinó a profundidad el asunto del libre albedrío del hombre y todas las doctrinas relacionadas con este tema. O sea, no fue una discusión breve, fue 6 meses, ¿no es cierto?, discutiendo entre tantas personas teólogos esta doctrina. La amplia representación del concilio, así como la minuciosidad de sus procedimientos, tal vez hacen de este el concilio más peculiar en la historia de la Iglesia. Y finalmente, el sínodo se rechazó de manera enérgica los 5 artículos de los manifestantes arminianos y adoptó los ahora famosos 5 puntos de calvinismo. Simplemente lo voy a titular nomás. Acá, como está puesto acá, dice, primer punto, miseria total del hombre. Segundo, elección incondicional de Dios. Tercero, expiación limitada. Cuarto, gracia irresistible. Y quinto, la perseverancia de los santos. No quiero tampoco adelantarme mucho de eso, porque llegado el momento vamos a profundizar en cada uno de estos puntos, ¿ya? Pero también nos demos cuenta que así también surgieron estos 5 puntos, que también algunos dicen que no es bueno reducir todo el calvinismo simplemente a los 5 puntos, aunque también es importante señalar que estos 5 puntos en el fondo sintetizan bien la doctrina en general, pero no es lo mismo. Ya el calvinismo es mucho más que los 5 puntos, pero sí estos 5 puntos es importante mencionar lo que surgieron en respuesta a estos 5 puntos que los arminianos postularon. Ok, entonces de tomo modo, ahí tenemos otro antecedente, ¿no es cierto?, como también ya Calvino diferenciaba, ¿no es cierto?, de Arminio. Entonces, siguiendo el orden lógico de lo que estamos presentando, por una línea tenemos a Agustín, ¿no es cierto?, Lutero y Calvino, que pensaban similar, ¿no es cierto?, y por otro lado teníamos a Pelagio, a Erasmo y acá a Arminio. Y finalmente en el siglo XVIII también finalmente se fue heredando, ¿no es cierto?, esta visión, y tenemos a Whitefield y Wesley, que como bien decía, conversábamos con Guido, eran amigos inicialmente muy cercanos, y a raíz de esta doctrina, igual de esta diferencia teológica, fueron marcando un poquito de distancia entre ellos, ¿ya? Y efectivamente Whitefield seguía la doctrina o la corriente del calvinismo, ¿no es cierto?, y Wesley el arminianismo. Insisto, quizás en aquellos tiempos aún ni siquiera era conocida como calvinismo, simplemente la doctrina de la predestinación, ¿no es cierto? Y los de acá, la contraparte, los arminianos, defendían el libre albedrío. Quizás en aquellos tiempos ahora hablaban de ese concepto de predestinación y libre albedrío. Nosotros hoy en día hablamos simplemente de calvinismo y arminianismo. Pero simplemente quise dar este pequeño, ¿cierto?, recorrido histórico para darnos cuenta que, para bien o para mal, se llama calvinismo la doctrina, pero no fue un invento de Calvino, sino que históricamente sea, ¿no es cierto?, presentado esta diferencia en la historia de la Iglesia. Y existen muchos teólogos también que la han defendido o también otros que la han refutado. Ya, entonces, como decía, este pequeño recorrido histórico más que nada tenía ese propósito de demostrar, ¿no es cierto?, comprobar de que no, toda la doctrina en sí no es un invento, ¿no es cierto?, personal de Juan Calvino en ningún punto. Insisto, no es mi intención defender a Calvino, sino en sí transparentar la doctrina, que no sea esa preconcepción, esa idea preconcebida de que Calvino, que nos pueda impedir, ¿no es cierto?, poder escudriñar, poder profundizar la doctrina. Así que como nos dimos cuenta ya, aquí en resumen estos 6 personajes, como resumen, pero muchos más entre medio, también se estaba abordando constantemente esta disyuntiva.
Pero avanzamos finalmente con unos puntos finales para poder ya cerrar este primer contexto, este primer video donde estamos contextualizando el tema. El arminianismo existió solamente por siglos como una herejía de la verdadera religión. Como decíamos, ¿no es cierto? Incluso en el concilio ahí, finalmente los 5 puntos del arminianismo fueron rechazados, refutados, ¿ya? Considerados una herejía. Hablando del arminianismo también, no fue apoyado por una iglesia cristiana organizada, sino hasta el año 1784, cuando llegó a ser incorporado en el sistema doctrinal de la iglesia metodista en Inglaterra. En ese aspecto Espérate tiene un más relación. poquito, hermano Elías. Eso me Sí, llamó la atención. ¿Cómo es que el arminianismo fue considerado una herejía de la verdadera religión? Eso quiere decir, en pocas palabras, que la tendencia fue que la iglesia siempre fue calvinista más que arminianista. sí, pues ¿Es hasta así mi ese apreciación? momento podemos pensar que sí, porque San Agustín, como hablamos al principio, incluso que también es considerado uno de los padres de la iglesia, ¿no es cierto? Y un teólogo de renombre, bastante peso. Ya en todo ese siglo aún hablamos de la iglesia universal, pues del catolicismo, no se tira aún de la iglesia protestante. Entonces siempre esa corriente, ese lado, ¿no es cierto?, de Agustín, como que fue liderando, fue siempre más aceptado. A pesar de que también es importante señalarlo, en la época de Agustín, es cierto, con respecto a su debate contra Pelagio, la iglesia también dio a favor de Agustín, pero no del todo aceptando completamente lo que Agustín decía. En el fondo rechazaron más lo que decía Pelagio, pero tampoco eso quiere decir que aceptaban plenamente lo que decía Agustín, sino que bíblicamente quizás se dieron cuenta que tenía más fundamento la posición de Agustín, pero también en cierto modo rechazaron mucho lo que decía Pelagio. Acá también, después se repitió lo mismo con Lutero y Erasmo, ¿ya? También acá en su momento con Calvino y Arminio, esos 5 puntos fueron en este concilio de Sínodo de Dort, como lo dábamos como antecedente, fueron rechazados completamente por la iglesia y por el concilio, ¿ya? Pero de todos modos eso no quita que la doctrina siguió existiendo, ¿ya? Esos pensamientos se seguían dando, ¿no es cierto?, las personas, quizás oficialmente la iglesia se iba por una rama o por otra. Y como dice acá, a pesar de que fue considerado como una herejía, pero de todos modos, ¿no es cierto?, la primera iglesia organizada que lo aceptó, ¿no es cierto?, fue en 1784, que fue la iglesia de Inglaterra, ¿no es cierto?, la iglesia metodista en Inglaterra. Bien, luego tenemos también que una razón por la que muchas personas, aun aquellas que se supone tienen cierta preparación académica, incluso pastores de renombre o grandes teólogos, la razón por que también rechazan esta doctrina de la predestinación, como decía al principio, es simplemente por su ignorancia en cuanto a lo que es en sí la doctrina y lo que la Biblia enseña sobre la misma. Creo que es una doctrina de las que más se presta para confusión, malentendido. Así que al no comprenderla bien, de manera innata produce en el ser humano un rechazo. A medida que avancemos, cuando expliquemos la doctrina, cuando la expongamos, vamos a darnos cuenta, ¿no es cierto?, en profundidad de ese argumento, pero es cierto, es una doctrina que ataca el ego, que ataca, ¿no es cierto?, el optimismo del ser humano, y de manera natural uno tiende a rechazarla, pero muchas veces por falta de conocimiento, ¿no es cierto?, de estudiarla en profundidad. Esta ignorancia, de todo modo, como dice acá, nos sorprende porque la falta de estudio de la, iglesia, de la Biblia entre cristianos es bastante evidente, ¿ya? Incluso, como decía, bajo mi propia experiencia, yo que nací en un hogar cristiano también, cuando la empecé a estudiar en profundidad, también me di cuenta de cuánto me faltaba aprender. Y que mi mujer me sorprendió que en todo mi contexto de vida cristiana nunca se me había enseñado, nunca habíamos profundizado en esto en mi iglesia, lo cual creo que es la tónica de muchas iglesias. Muchos nos decimos cristianos, pero o que somos fieles a la Biblia, pero poco la leemos, poco la estudiamos. Pero de todos modos, nadie tiene derecho a negar una verdad sin antes haberla estudiado a cabalidad. Y ese es nuestro deseo también de poder compartir esta doctrina lo más completa posible, ¿no es cierto?, para poder ya de manera informada a cada persona tomar una decisión, ¿no es cierto?, de aceptarla o rechazarla. La doctrina de la predestinación y el calvinismo son prácticamente términos sinónimos en la mente de muchas personas. Como dije, para bien o para mal, pero ya en el fondo es bastante mencionado como calvinismo, ¿ya? Pero en el fondo esta doctrina, en el fondo, insisto, se enmarca dentro de lo que es la predestinación. Si efectivamente aceptamos por la Biblia que Dios tiene todo predestinado, o sea, la conclusión lógica de eso es aceptar todo lo que postula el calvinismo, ¿ya? Pero para De muchos hecho, simplemente, sí, de hecho las dos posturas creen en la predestinación, ¿ah? Eso es importante aclararlo, que ambas posturas creen en la predestinación. La diferencia está en cómo la interpretan. O sea, la predestinación es bíblica, deriva de ahí, se extrae de ahí. buen No punto, es algo que efectivamente. se haya inventado un concepto extraño que no sea bíblico. La diferencia, como bien dice tú, Guido, va a radicar en el alcance. ¿Hasta qué punto, ¿no es cierto?, esa predestinación, ¿no es cierto?, alcanza al hombre o no. No sé, vamos a darnos cuenta efectivamente después en detalle cuáles son las diferencias. Bien, y también acá tenemos una cita que me gustaría, Guido, que tú la puedas leer acá, de
Barbunton, hablando El solo, de esta doctrina de la predestinación. el solo mencionarla, dice Warburton, es como mover la capa roja ante los ojos de un embravecido toro. Despierta las pasiones más feroces de la naturaleza humana y produce un torrente de abusos y calumnias. Pero, ¿por qué los hombres la hayan combatido? ¿O por qué la odian? ¿O tal vez por qué no la entienden? No es causa razonable ni lógica para que le echemos fuera. La pregunta no debe ser, ¿la aprueban los hombres? Sino, ¿es verdad? Es importante, esto como te mencionaba al principio, y es natural. Tampoco aquel hermano que está escuchando, que sabe que de un comienzo siempre ha refutado o le ha hecho una cruz a esta doctrina, no se sienta mal porque yo pienso que a todos nos pasó eso. Yo también cuando empecé a estudiarla, a profundizarla también, yo pienso que de manera natural, innata en el ser humano, como dice acá este teólogo, es como ver una capa roja frente a un toro embravecido, porque ataca, ¿no es cierto?, sin duda el orgullo humano. Y el ser humano, ¿no es cierto?, hoy en día que estamos en esta época en donde le gusta al hombre tener el control de todo. Entonces, en el fondo, esta doctrina de la predestinación no hace más que quitarle, ¿no es cierto?, el control al hombre y se lo pasa a Dios. Que Dios es el que elige todo, el Dios es soberano, no el hombre. Entonces, sin duda, ataca el ego del hombre, ataca el orgullo propio y natural del hombre, y eso cuesta de buena primera aceptarlo. ¿Ya? Pero como bien termina Sí. este teólogo diciendo, la pregunta puntual no es si el hombre la aprueba o no, sino que es verdad o no es verdad esta doctrina. Otra cita, Guido, de Cunningham, que dice, El examen serio de esta gran doctrina, dice Cunningham, nos conducirá a los más profundos y inaccesibles temas que pueden ocupar la mente de los hombres, la naturaleza y los atributos, los propósitos y operaciones del infinito e incomprensible Jehová, vistos de manera especial en sus relaciones con el destino eterno de sus criaturas inteligentes. La naturaleza peculiar del tema demanda, y con razón, que siempre nos acerquemos y lo consideremos con la más profunda humildad, cautela y reverencia, ya que esto trata, por un lado, de un tema tan terrible y abrumador como los de la miseria eterna de la multitud incalculable de nuestros semejantes. Muchos han discutido el tema en este espíritu, pero también ha habido otros que se han dado a la especulación presuntuosa e irreverente. No hay otro tema, quizás, que haya llamado más la atención de los hombres en todas las edades. Dicho tema ha sido discutido a cabalidad en todas las relaciones, tanto filosóficas, teológicas y prácticas. Y si ha habido algún tema de esta especulación con relación al cual no fuera lícito decir que ha sido agotada, es este. así es como nos dice este autor entonces, este tema, ¿no es cierto?, de la predestinación es un temazo, por así decirlo, es un tema que sin duda ha despertado el interés de las grandes mentes, ¿no es cierto?, tanto de filósofos, teólogos en el mundo, pero como también dice este autor, es un tema que bastante profundos, ya, con respecto ya al corazón, al propósito, a la mente de Dios, con respecto a la predestinación. Por lo tanto, es importante enfatizar lo que dice este autólogo, este autor, de que es importante, ¿no es cierto?, hacerlo con humildad, ¿no es cierto?, entendiendo que estamos ya navegando ya en mares profundos, como dice el apóstol Pablo, cuán insondables son tus caminos, o sea, con mucha reverencia y humildad. Porque también dice que hay gente que se ha acercado a este tema de manera presuntuosa, ¿no es cierto? Y con arrogancia. Así que esa también es la idea, esperar de que todos también lo que lo estudien, entendamos que estamos ya, ¿no es cierto?, aquí navegando con respecto a la mente de Dios. Así que para terminar un poco, ¿no es cierto?, esta introducción, ¿no es cierto?, y esta contextualización, la pregunta que debemos afrontar es pues la siguiente. ¿Ha predestinado Dios desde la eternidad todo lo que acontece? Y si es así, ¿qué evidencia tenemos de ello? ¿Y cómo puede este hecho ser compatible con el libre albedrío de criaturas racionales y con las perfecciones divinas? Eso entonces lo que esperamos, ¿no es cierto?, poder dar respuesta en el transcurso de esta serie, ¿no es cierto? Y esta es una conclusión a la que debemos llegar. Si efectivamente ha predestinado Dios todas las cosas, si efectivamente, como decía Guido, a pesar de que el concepto es bíblico, hasta qué punto, cuál es el alcance de esta predestinación. Un alcance quizá universal, completo, pleno, como dicen los calvinistas, o ciertas cosas nomás están predestinadas a una predestinación más superficial en cierta área, como postulan los arminianos. Para terminar entonces, algunas conclusiones con respecto a lo que hemos visto hoy día.
El calvinismo, como dijimos, no es un tema reciente. Se remonta hasta el siglo IV incluso y hasta las doctrinas apostólicas. Si bien es cierto, todos los autores, Agustín, Erasmo, ¿no es cierto?, Lutero, todos finalmente van citando la palabra del Señor y van citando los escritos de los apóstoles. Otra conclusión. Recibe su nombre por Juan Calvino, quien expuso esta doctrina de manera más coherente y elaborada. No obstante, representa la visión e interpretación de innumerables teólogos a lo largo de la historia de la Iglesia. ¿Ya? Así que para bien o para mal, se llama calvinismo, pero como dije, representa la visión e interpretación de innumerables teólogos a lo largo de la historia de la Iglesia. Otra conclusión importante, no es una doctrina fácil de digerir, como decían estos últimos autores que citábamos, pero muy necesaria si se quiere conocer en plenitud la gracia de Dios y la obra de Jesucristo. Y finalmente, como decíamos, se enmarca en el gran tema de la soberanía de Dios y la predestinación. Por tanto, en lugar de ir a atacar inmediatamente la rama, ¿no es cierto?, los postulados del calvinismo, nuestra intención es comenzar a estudiarlos desde ahí, desde la soberanía de Dios y la predestinación. ¿Qué dice la Biblia con respecto, ¿no es cierto?, a ese tema de la soberanía de Dios y la predestinación? Hasta aquí entonces queremos compartir en este video. En el siguiente video ya vamos a comenzar con una exposición de la doctrina ya, realmente cómo se postula, cómo se presenta hoy en día en las iglesias de corte reformado, ¿no es cierto? O que abrazan el calvinismo, y vamos a hacerlo de manera más didáctica el próximo video, porque vamos a poner brevemente lo que dice la doctrina en sí, inmediatamente vamos a ir a la palabra, vamos a ir a contrastar con los textos bíblicos que dan o no fundamento a esta doctrina. ¿Qué te parece, Guido? Contento, contento porque, bueno, como te decía al principio, es tener la incertidumbre de que una salvación tan grande pueda quedar en manos de nosotros, produce algo así como miedo, ¿cierto? Miedo de la salvación, no poder tener certeza de algo tan grande y que gracias a esta mirada, ¿cierto? A esta corriente teológica, tú puedas darle respuesta a eso, te da una cierta paz, una cierta tranquilidad que algo tan grande como la salvación pueda quedar en manos de Dios, ¿cierto? Que dependa de Él solamente por su gracia, hermano Elías. Así es, y mientras hablabas tú el comentario anterior, tu reflexión anterior, también se me venía a la mente, no sé si fue Spurgeon que también decía, y agradecía a Dios que la salvación está en sus manos. Gracias a Dios que la salvación depende de Dios, porque si dependiera de nosotros, del hombre, Mm, nadie se salvaría. Así en ese así aspecto, es. para eso, a eso igual apuntamos, de que esta doctrina, como decía al principio, nos da esa seguridad, esa confianza plena, ¿no es cierto?, de que nuestra salvación está en la mano del Señor. Pero sin duda son postulados que a medida que vamos avanzando esperamos darle el fundamento y compartirlo con más detalle. Así lo dejamos invitado a todos para que el siguiente video entonces profundicemos ya, entremos en materia. Hoy día quizás fue un poquito más teórico, pero también era necesario contextualizar un poco, presentar la doctrina, el contexto histórico, algunas citas, ¿no es cierto? Pero ya a partir del siguiente video vamos a entrar en materia, contrastando inmediatamente con la escritura, con la palabra del Señor. Así que todos invitados para que no se pierdan el siguiente video de esta serie. Un abrazo para todos. Nos vemos. Adiós.